¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y hoy es el día del ex contralorito don César Leiva, analizando todas las redes sociales de los candidatos a la presidencia. ¿Cómo está, César? Bienvenido a este escenario del poder. Muchas gracias. Ya me estaban reclamando porque habíamos abordado solo los candidatos del oficialismo, así que hoy día... La gente reclama mucho en redes sociales, usted se ha dado cuenta, sí, claro. ¿no? Hoy nos tocan los candidatos de la oposición. Usted ya regaló del troleo. Sí, claro. Muy bien, hemos estado analizando, como tú dices, hace ya 2 semanas, cómo son las redes sociales de los candidatos a la presidencia del oficialismo, ¿no? De Chile Vamos. Y hoy vamos a analizar, como tú dices, la oposición. Estamos los que ya son candidatos, los que han dicho yo queremos, tengo ganas, voy a la candidatura al menos, ¿no? Porque todavía no se han inscrito las candidaturas oficialmente. Precandidaturas y que han sido anunciadas por sus partidos o por ellos mismos como algo oficial, digamos. Perfecto. Y además vamos a tener a 2 outsiders que no han sido oficializados como candidatura, que son Pamela Giles y la ultraderecha de José Antonio Kast, ¿verdad? Ellos porque no han sido todavía, no han dicho oficialmente ellos queremos salir, pero también van a estar analizados en este programa especial con el ex contralorito. Así es. Ya pues, empecemos entonces. Vamos. Ahí está. Primero vamos a ir con un panorama general de las redes sociales, ¿Ya? De cómo suman cada candidato entre sus 3 redes sociales principales. No incluí TikTok acá porque son, en este caso, redes sociales ya más consolidadas. ¿Ya? TikTok es una red incipiente, hay algunos candidatos que sí han incursionado en TikTok, pero hemos puesto las 3 redes sociales principales. Muy bien, ahí tenemos entonces a Jimena Rincón de la Democracia Cristiana, a Heraldo Muñoz, candidato del PPD, Jadwe, que ya el Partido Comunista dijo que lo quería como candidato, Marcelo Díaz, que él también ha señalado que está dispuesto a ir por el Frente Amplio, Paula Narváez desde el Partido Socialista, don Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, y también está el diputado Mulet desde el regionalismo verde. Así Partido es. Regionalista Verde Social, ¿no? Y aquí se nota, pero como tú dices, que en las 3 cuentas, en Twitter, en Instagram y en Facebook, la ventaja de Jadwe es ostensible, ¿no? Sí, a diferencia de lo que pasaba con Chile Vamos, acá hay un líder indiscutible. Es Daniel Jadwe. Evidentemente tiene un grueso de seguidores importantísimo. Y además de eso vamos a ir viendo que la actividad que él genera en las redes sociales tiene un nivel de repercusión alto. Ya. Es decir, lo que comparte él tiene un nivel de repercusión alto. Perfecto. Además de Daniel Jadwe, tenemos que, bueno, en general todos los candidatos, los precandidatos presidenciales tienen alta sintonía con Twitter, más que con otras redes sociales. Hay algunos que han incursionado con otras redes sociales, pero en general es Twitter la red social principal, como conversábamos, porque es el hábitat igual. político. Repasemos igual que Twitter, Instagram y Facebook son 3 redes sociales muy distintas, ¿no? En cuanto al perfil de lo que se puede lograr. ¿Cuál sería cada uno? Claro, el perfil más político, donde se produce el debate político, donde se ataca directamente al opositor, es Twitter, evidentemente. El perfil más bien social, familiar... No, osito panda. El osito panda, digamos, vendría siendo Instagram. ¿Ya? Y Facebook es más transversal. En general, Facebook no tiene solo una forma de utilizarse. Perfecto. Dependerá del candidato cómo lo utilice. Hay algunos que le dan un fin más político, otros que le dan un fin Pero más... Facebook es mucho más masivo. Llega claro. mucho más gente, ¿no? Etariamente, socialmente hablando, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, Jadwe es uno de los pocos que explora harto Facebook. Ya. Oye, empecemos el repo, empecemos con el peor, ¿no? Sí, y empecemos con Twitter, ya vamos igual que el otro. Ya, el Twitter y el peor de Twitter es Carlos Maldonado. El peor de Twitter no, es Mulet. Ah, Mulet. Es que Carlos Maldonado solo tiene Twitter. Entonces suma muy poco. Pero entonces, claro, él no tiene solamente Twitter, Carlos Maldonado. Tiene solo Twitter. Ya. Estuve revisando porque no encontraba el perfil de Instagram por ninguna parte. En el Partido Radical, a ver si ellos habían mencionaban una cuenta, pero decía que esa cuenta no existe. Y fue un solo tweet que lo mencionaron, así que evidentemente no tiene Instagram. Podemos poner la foto de Carlos Maldonado para saber quién es, ¿no? Claro. Para que lo vayamos conociendo, ¿no? Tenemos la foto de Carlos Maldonado. ¿Qué significa que Carlos Maldonado, ahí está, no tenga Instagram o Facebook, ¿no? Yo creo que es porque es una candidatura muy incipiente. Él tiene un perfil más bien de liderazgo político, de partido político más tradicional. Y él está incursionando un poco en esta lógica de las precandidaturas. No sé si es algo que le salga natural. Piensen que el Partido Radical en la elección pasada presentó a Alejandro Guillé como su candidato. Exacto, que es un independiente. Es un independiente, pero obviamente tiene un perfil mucho más
popular y cercano que lo que tiene Carlos Maldonado. No estoy diciendo que él no sea cercano, solo que no ha explorado esa faceta. Ahora, él tiene 17.000 seguidores en Twitter. ¿Es poco eso para un presidente de partido? Es poco, pensando en que es un presidente de partido, y segundo, que es una figura que viene... que tiene una trayectoria política muy, muy larga, en el sentido de que ha tenido cargos de poder. Ha sido ministro. Ha sido ministro. Si no me equivoco, fue ministro en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ministro de Justicia. Claro. Entonces eso... Claro, si lo pone en su bio, ¿no? Sí, claro. Si te fijas, se unió en 2013, o sea... Claro. Es poco lo que ha aprovechado su cuenta, podría desde sí, mucho tiempo. ¿Y cómo ocupa él su cuenta? Ahí estamos viendo algunos tweets, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿hasta cuándo debe esperar Chile para tener un cuerpo policial que sepa ejercer la fuerza del profesionalismo, oportunidad, proporcionalidad y estricto respeto de derechos humanos? En fin, por lo que pasó en Panguipulli. No me acuerdo si pone... ¿Me puedo ver la bio, porfa? No sé si pone ahí que es candidato presidencial, ¿no? No sé si ni siquiera lo pone, ¿no? Claro. Dice presidente nacional del PR y creó el Partido Radical Los Grandes Ideales, pero no dice. No, pero sí lo ha manifestado. Me refiero que es un error, entonces, no poner en la bio, ¿no? Ahora, él, al igual que la mayoría de los candidatos de oposición, su forma de interactuar en Twitter es con una crítica directa al oficialismo. Y una crítica directa en el sentido de utilizar los temas que están en tapete, en este caso Panguipulli, y pegarle al Ejecutivo, pegarle en este caso, por ejemplo, a las policías, pero en general es una actuación que en todas las oposiciones pasa, es lo lógico. El rol de la oposición es oponerse, digamos, en cierto aspecto a lo que está realizando el Ejecutivo, eso es normal. Perfecto. Pero en Twitter funciona muy bien, porque evidentemente todo lo que funciona como crítica funciona bien, porque Twitter tiene un perfil más confrontacional. Quien sigue a Carlos Maldonado es Mulet. Mulet del Partido Regionalista Verde. Él tiene muy poquitos seguidores en Twitter, pero sí tiene una característica importante, que en Facebook tiene muchos seguidores. En Facebook tiene harto Mulet, digamos. Sí, tiene muchos seguidores. Pese que no es de las figuras más quizás conocidas masivamente, ¿no? Ojo que grado de conocimiento. Él tiene un crecimiento muy significativo cuando pasa lo del 10%. Claro, el lideroso de la AFP de alguna manera, ¿no? Con Pamela Giles. Con Pamela Giles. Y eso también en Facebook le generó mucho crecimiento. Piensa que en Facebook, como te decía previamente, es más transversal. Probablemente las personas que pudiesen verse beneficiadas con el 10% están nativamente en Facebook, más que en Twitter. En Twitter, de hecho, había mucho de debate si era el 10% la medida más idónea o no. En Facebook es distinto, porque está el público directo, en ese caso está el beneficiario. Y ahí las publicaciones donde hablaba del 10% fueron las publicaciones más exitosas. En Twitter también lo mismo, las publicaciones más exitosas son las del 10%, pero tampoco tienen una repercusión muy grande. ¿Qué dice Twitter entonces? Aquí estamos con los seguidores de cada uno de los candidatos. Estábamos hablando recién de... A ver si nos ayuda ahí, que lo alcanzo. Sí, Mulet, como te decía, los seguidores son 7.000, o sea, poquito, el que menos tiene. Y eso sí, tuitea harto. Pero evidentemente sus tweets no generan mucha repercusión. Como te decía... al comienzo, Jadwe es el líder indiscutible. En este caso, si te fijas dentro de los indicadores propios de Twitter, él lidera también. ¿Cuál es el público grueso? ¿De qué edad tiene el público de Twitter? ¿De qué público estamos hablando referentemente? En el caso de Jadwe, el público primario, digamos, es un público más militante. Y eso es súper importante, porque nosotros... Un duro, digamos. Claro, político duro. Pasa que nosotros, si pudiésemos caracterizar en cierto modo el comportamiento digital de los adherentes al Partido Comunista y el Partido Comunista, es que son muy cohesionados en su actuar. Ellos son capaces de levantar un trending topic, ellos son capaces de posicionar una temática, y en este caso ellos son una base muy fuerte de apoyo a la cuenta de Daniel Jadwe en Twitter. No te estoy diciendo que él no tenga un apoyo significativo en otras bases, digamos, pero sí su primordial base es el Partido Comunista. Perfecto. Hay muchos jóvenes comunistas en Twitter que interactúan. Además de eso, Jadwe... Pero obviamente que los 540.000 son muchos votos para que sean solo comunistas. Por eso. ¿No? El partido nunca es tan popular. Claro. En todos los casos, la medida, digamos, para tantear la efectividad de un candidato no solo son los seguidores, sino que cómo interactúan con el contenido. Por eso yo te decía que
una característica positiva que nosotros pudiésemos resaltar es que el contenido que él comparte siempre tiene éxito, en general. Perfecto. Tiene mucho también, obviamente, con su... Aparte ahí está el caso de Paqui Pulli, pero también tiene mucho que ver con lo que él hace como alcalde, ¿no? Sí, tiene dos características principales en su Twitter, que es su gestión como alcalde. Yo la pondría como secundaria al nivel de éxito, porque la primordial es la lógica opositora. De sus 5 tweets más exitosos, todos dicen relación con un ataque directo al Ejecutivo. Ya. ¿Tenemos, por ejemplo, ¿tenemos ejemplo de eso? Sí. El gobierno busca nuevamente golpear a los chilenos y chilenas. Ahora quieren aumentar de 4 a 30 días la espera para el cambio entre fondos de la AFP. Así aseguran que las pérdidas las suman los cotizantes. Esto lo hizo el 3 de junio del año pasado. 12.000 me gusta y 8.154 retweets. Y una buena repercusión esa tweet, ¿no? AFP y en general también crítica a la pandemia, crítica a Carabineros. Esos son como los tres ejes que le generan más éxito en su red social. Ahora hay que entender también la lógica de campaña en el sentido de que en este caso, por ejemplo, no al corralito de Piñera, se convierte en un trending topic en el día en que se coordina junto a Felicis Forrado, junto a otras, digamos, cuentas que son influyentes. Ya, perfecto. Entonces, vámonos con el segundo más comentado entonces del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Ahí está. Nuevamente dice, anuncio del presidente Piñera es claramente una medida desesperada para frenar el retiro del 10% de la AFP. Además de estar lleno de vacíos y letras chicas, siguen demostrando su total desconexión con la realidad social de nuestro país. Y esto lo escribió el 14 de julio, al mismo tiempo, claro, el mismo tema también de la AFP, ¿verdad? Y este tuvo 17.400 me gusta. Ahora, en general, todos los candidatos de oposición, salvo Narváez, que es más nueva, digamos, en la incursión, hablan del 10% y le genera mucho éxito. Ya. O sea, es una medida muy efectiva a nivel de comunicación. Ya, todo lo que significó el retiro 10%, del todo 10%. El proceso del 10%. Y en general la AFP es muy exitoso. La temática de la AFP, porque es una temática transversalmente muy... que genera mucha repercusión. Para todos los candidatos dentro de su claro, ahora, poderío, digamos, de sí, seguidores. Uno pudiese entender que en el oficialismo no hay una crítica directa a la AFP, por tanto no le genera mayor repercusión porque no publican de ese tema. Perfecto. Salvo para defender alguna política pública o un proyecto de ley que emane el Ejecutivo. Tú decías que la pandemia era el otro tema que está muy sensibilizado socialmente. Sí. Y precisamente el tercero más visto de Jadwe tiene que ver con eso, mira. Esperaron que los contagios llegaran a los 2.600 diarios para decretar cuarentena total. Nunca escucharon a los alcaldes y alcaldesas que lo pedimos. El gobierno debe pedir disculpas a Chile y asumir la responsabilidad política de quienes han estado al mando de la pandemia. Y esto lo escribió en mayo del año pasado con 13.000 me gustas y 5.339 retweets. Sí, recordemos que Daniel Jadwe tiene una querella contra el presidente Piñera y el equipo de salud, digamos. Y el equipo de salud, Mañalich primeramente, principalmente por el tema de la cuarentena en Recoleta, porque él, lo que acusa en esta querella, entre otras cosas, es que fue tardía la resolución de poner cuarentena en la comuna y que no habían criterios objetivos, eso es lo que plantea él. Claro. Y en general ha sido bastante crítico en la temática de cómo abordan el COVID. Ahora, luego lo vamos a ver, pero también eso le ha generado rédito en nivel propositivo. Perfecto. Cuando él propone el medicamento que traen desde... Porque hay 2 medicamentos que él propone. Y en Instagram su mayor visualización tiene que ver con ese medicamento. Que yo no tengo claro si finalmente lo trajeron o no. No es el último. Eso fue que el Colegio Médico también estuvo en contra de este medicamento. Sí. Tampoco me acuerdo el nombre del medicamento, pero después la Católica también lo trajo, ¿no? O también lo hizo el mismo estudio, meses después. Luego lo vamos a ver y ahí vamos a quedar claro con el nombre. Claro, eso es Instagram, así que vamos a ir luego con Instagram. No. Sí, es un medicamento que lo trajo el año pasado. No es el Avifavir que es el de ahora. El de ahora. El del año pasado. Sí, claro. Ya. Bueno, sigamos con quien le continúa con seguidores. En este caso es Jimena Rincón. Ya, perfecto. Jimena Rincón, recordemos que ganó la primaria de la democracia cristiana. Digamos, y ahora va a ir a la primaria de la ex nueva mayoría con los otros partidos, digamos, que se sumen a esta primaria de precandidato. Jimena Rincón, recordemos que también tiene una trayectoria política
amplia. Interferón, disculpa. Me quedé pensando cómo se llama el medicamento. Sí, el interferón. El interferón. Era el medicamento el año pasado. Sí, porque él sube una foto del interferón y tiene mucha repercusión. Y luego, claro, ya, sigamos con Jimena Rincón. Disculpa, estamos analizando los candidatos del oficialismo, porque la semana pasada analizamos los candidatos, perdón, del oficialismo, ahora somos en la oposición, viendo cómo se manejan en las redes de Jimena Rincón. ¿Cómo está? ¿Cómo es el manejo de ella? Sí, Jimena Rincón tiene en general de partida muchos seguidores. Recordemos que ella fue ministra, parlamentaria, entonces tiene una trayectoria de la red social muy amplia. Y en general tuitea harto y tiene repercusión en sus tweets, pero es un desenlace promedio en comparación con los otros candidatos. De hecho, si te fijas, Heraldo Muñoz, que uno pudiese decir no es un nativo digital, qué sé yo, pero él tuitea poco en comparación, por ejemplo, a la misma Jimena Rincón. O sea, los tweets durante el último periodo de un año fueron 238 versus 811 de Jimena Rincón. Sea, Jimena Rincón se puso entonces muy tuitera en el último tiempo, mira, 811. 811, pero los tweets de Heraldo Muñoz tienen mayor repercusión en retweets. El promedio de retweets por tweet es de 100 versus 19 de Jimena Rincón. O sea, tiene mucha mayor repercusión lo que dice Heraldo Muñoz versus lo que dice Jimena Rincón. Veamos entonces el más exitoso de Jimena Rincón. Ahí está. Dice, no podemos aplaudir a los TENS y después reprimirlos como se hizo hoy. No podemos tener una pasividad abismante cuando cortan las principales carreteras del país y arremeter con todo contra técnicos de la salud. No queremos un Chile con ciudadanos de primera y segunda división, dice, y esto tuvo 4.657 me gusta los TENS. La gente esta fue la represión de la gente que trabaja en el servicio de salud. Sí, ¿no? Cuando hubo una protesta y fueron reprimidos en Plaza Italia, ¿no? En Plaza Italia, si no me equivoco. En general, también tiene este perfil más confrontacional, es un poquito menos dura que otros perfiles. También convengamos que ella viene desde un partido que es un poquito más conservador en ese sentido del ataque directo, digamos. La democracia cristiana no es tan confrontacional, a pesar de que sí, en algunos aspectos sí es confrontacional con el Ejecutivo, no en todos. Mira, estamos hablando de muchos candidatos y candidatas que han sido ministros y ministras, ¿no? Sí. Jimena Rincón fue ministra, Heraldo Muñoz fue ministra, y hay otro que fue también ministro, vocero de gobierno incluso, que es Marcelo Díaz. Sí. ¿Qué podemos decir de la manera en que Marcelo Díaz aborda sus redes sociales? Es muy particular, porque en general en Twitter, claro, tiene repercusión. Ahí pasa algo muy, muy particular que muchas veces lo confunden con Marcelo Díaz, el futbolista. Eso es lo primero que yo te podría decir, que pasa mucho porque lo etiquetan. Y eso que este es colocolino parece, ¿eh? Claro, y lo etiquetan confundiéndolo con el futbolista. Ya. Él, si no mal recuerdo, ha tenido que aclarar un par de veces que no es el futbolista. Y ya juega un poco, ¿no? Con esa confusión. Sí, claro. Aparte le beneficia, evidentemente. Claro. Pero él, su repercusión principal no está en Twitter. ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter en Marcelo Twitter Díaz? Tiene 57.006 seguidores. Ya. ¿Y eso en qué lugar lo sitúa dentro de...? Dentro de los candidatos. ¿Podemos ver la planilla de los seguidores? Ahí está, mira. Está Marcelo Díaz con 50, como tú dices, está en el cuarto lugar. El cuarto lugar. Incluso está abajo de Heraldo Muñoz. Digo, sí. por el término notario. Igual Heraldo... Hay una característica que en su lógica de ministro lo diferencia de cualquier otro ministro, ¿ya? Que es que en general los ministros de Relaciones Exteriores, los cancilleres, tienen mucha repercusión, porque en general lo que plantean son temáticas país, son temáticas que van hacia el exterior también y tienen repercusión desde afuera. Pero él fue vocero de gobierno, sí, o sea, eso te da una visibilidad, me imagino, muy importante, ¿no? Muy importante. Ahora, si hiciéramos un paralelo, también la ministra Narváez fue ministra vocera y la cantidad de seguidores es muy bajita. Sí, ya vamos a analizar a Narváez, que es muy baja, hay una preocupación ahí, me imagino, sí. En Twitter. Pero ¿cuál es el perfil de Marcelo Díaz? Marcelo es más amigable, ¿ya? Su natividad está en Instagram totalmente, que lo vamos a ver luego porque en Instagram, ¿ya? La mayoría de sus publicaciones más exitosas tienen que ver con sus hijas. Son pequeñitas ellas. Él comparte muchas fotos con su hija. Además, él fue pareja mucho tiempo, no sé si se casó con Villaray Viera, ¿no? Claro. O sea, y eso también se suman, me imagino, ahí las dos popularidades, ¿no? La de él como desde la política y la de Villaray desde el espectáculo, ¿no? Desde el espectáculo. Maite Orsini también fue expareja de Marcelo Díaz, si no me equivoco. Quiero que tú te refieres a esto o la repercusión que tuvo en su cuenta de Instagram. Mira. Muy comentado esto es TikTok, otra red social, ¿no?
pero la repartió también en sus redes, sí. en Instagram. En general lo que hacen los candidatos cuando utilizan TikTok es que no utilizan TikTok como el nativo. Es decir, la publican en TikTok. Oye, disculpa, pero anda por ahí con la cueca de Lago Feber, de Marcelo Díaz. Sí, baila muy mal. Maite Orsini perfecta y la otra compañera ahí de baile también, pero la coordinación de Marcelo Díaz. Ellos en general utilizan TikTok, suben el contenido, pero lo replican en sus otras redes sociales donde ya tienen mayor cantidad de seguidores, porque es muy difícil para un político entrar en TikTok. Ya. En general es muy difícil porque el perfil de TikTok es un perfil de estar navegando para divertirte, para encontrar... Muy adolescente, ¿no? Muy adolescente. Y en general hay una resistencia y una reticencia a absorber contenido de marca y contenido político. Entonces no es muy explorado en ese sentido. Pero ¿cómo les fue a Maite Orsini y a Marcelo Díaz que están en política con este video? Sí, les fue espectacular. En general, como te decía, estos videos en TikTok no les va tan bien, pero cuando los comparten en las otras redes sociales les va bastante bien porque se ve un poco jocoso. Quien explora mucho en TikTok... Espérate, disculpa, tú con tu experiencia como ex contralorito, ¿no? Y con lo que significan las redes sociales, ¿tú recomendarías a políticos hacer este tipo de intento de cercanía como el que hizo Marcelo Díaz y Maite Orsini? Ya viene más del mundo del espectáculo, entonces se entiende un poco la derivación, pero Marcelo Díaz u otro candidato que no tenga ese pasado. Sí, mi recomendación es que no, salvo que seas una persona lo suficientemente joven para entender que tú puedes estar nativamente en esa red social. Ya, pero te pregunto, por ejemplo, Daniel Jadwe, ¿no? Claro. Si Daniel Jadwe hiciera ese TikTok, ¿cómo se vería raro, ¿no? Imagínate, en vez de Marcelo Díaz atrás, le hacemos Photoshop y pegamos a Daniel Jadwe. Bueno, esto es una opinión más bien desde la lógica Muñoz, de la comunicación de las redes sociales que planteo como desde la experiencia, digamos. Si vas a usar las redes sociales, debieras tener que decir algo en esa red social. Si tú vas a usar TikTok para replicar lo que dijiste en Twitter o para replicar lo que dijiste en Facebook, no tiene mucho sentido. Tiene que ser un contenido innovador, un contenido que aporte. Y aportar en TikTok contenido duro de manera creativa es muy difícil. O sea, tendría que ser un crack de las comunicaciones la persona que esté, digamos, haciendo el contenido. Y tiene que ser, aparte, muy carismático él como persona. Ya veremos a Pamela Giles, ¿no? Que son los outsiders, que tiene un TikTok maravilloso, que tiene que ver con el 10%. Pero sigamos con TikTok. ¿Cómo se mete TikTok? ¿Cómo nace TikTok? ¿Y cuál es el foco que tú crees que un candidato debería tener con TikTok? Es que, como te decía previamente, el foco de TikTok es el divertirte en la red social. O sea, de hecho es muy adictivo, es una de las características que tienen porque el contenido que te va sugiriendo dice relación con contenido que te ha ido gustando previamente. Entonces el algoritmo que utiliza TikTok es un algoritmo muy adictivo en la absorción de contenido para el usuario. Perfecto. Que un político llegue a ese nivel es difícil. Por eso te digo que el aporte que tú puedes hacer a TikTok tiene que tener relación con algo que tú aportes. Oye, acá hay de decir una cosa muy interesante. ¡Atención, políticos! Y bueno, hay gente que se quiere también dedicar al mundo del poder. Cada red tiene que tener un perfil distinto, ¿verdad? O sea, es malo, por ejemplo, cuando hay alguien, hasta yo lo hago de repente, que agarra un tweet y lo pego en Instagram. Sí. O sea, agarro algo que escribí, le saco una foto y lo pego como foto en Instagram. Hay mucha gente que hace eso. O sea, que no sea exitoso no es sinónimo. O sea, por ejemplo, Pamela Giles comparte sus tweets y les va bien, pero es porque ya ella tenía una base de seguidores gigantesca. No es el uso natural de Instagram. Perfecto. Ella podría estar compartiendo otro tipo de contenido más cercano, digamos, más enfocado en su imagen, porque es la lógica de Instagram. Habría que hacer entonces contenidos focalizados para cada una. Sí, o sea, creo yo que no le costaría nada, quizás, de pronto hacerse un minuto y decir lo mismo que dijo en el tweet, pero en un video. Es muy interesante también la gira, ya la voy a analizar, pero es muy interesante. Hablemos de Paula Narváez también, que es la gran candidata del Partido Socialista. Digo eso porque recibe el apoyo directo de la expresidenta Bachelet, ¿no? Como la candidata del Partido Socialista, y el PS obviamente la nombra como su candidata. Muy pocos seguidores pese a si hubo ser a gobierno. Muy poquitos seguidores y además poca repercusión en general. ¿Cuánto tiene en Twitter, por ejemplo? En Twitter 14.000, ¿no? tiene 31.000. 31.000. Sí, poquito para pensar que fue una ministra de Estado. Ahora ella en general se creó las redes para el cargo, digamos. No es que ella haya sido usuaria nativa de Twitter, pero hay que tener en cuenta que si te fijas el nivel de likes de sus tweets, porque solo lleva 71 tweets en el último año. Perdón, muy poco tweets, 71 tweets. En el último año, claro. En el último año. Pero se entiende también porque ella activó, digamos, su cuenta a nivel de contenido el último tiempo.
desde que asume la candidatura. Deja contarte que nosotros la entrevistamos y para sacar información personal fuimos a Facebook, porque no encontramos más otras cosas en sus redes sobre su vida, en el fondo. Y este es el Twitter con más me gusta, ¿no? Más repercusión que tiene ella. Dice: desde mi querida región de los lagos, agradezco a todas y todas las que con su fuerza y convicción se han sumado a la iniciativa de que asuma un deber con Chile. He decidido ponerme al servicio de ustedes y de mi país. Postularé a la precandidatura presidencial en primaria abiertas y ciudadanas, obviamente cuando ya anuncia que va a pelear por el cupo del PS, ¿no? Ella no tiene no ha tenido un perfil tan confrontacional como otros candidatos, salvo lo que pasó ahora en Pañipuy. Perfecto. De hecho, pasa algo muy característico, que es que el alcalde del PS da una declaración en cierto modo respaldando a Carabineros, y en paralelo Paula Narváez da una publicación muy aguda en contra del gobierno. Claro. Planteando que las policías en cierto modo hay que intervenirlas, condenando. Ella, si no mal recuerdo, habla de asesinato. Ya, perfecto. Entonces, a diferencia del alcalde, que es del mismo partido, ella en este caso explora más la confrontación. Qué interesante lo que tú estás diciendo también, César, porque en el fondo lo que tú tienes que hacer entonces, sobre todo con la cuenta de Twitter, que es la que llega más a líderes de opinión, tienes que definir una postura también, ¿no? Sí. Definir cómo te vas a meter dentro de la conversación política. Sí, en general, como te decía, es un perfil confrontacional. Ya. Si está en el rol opositor, tu rol opositor se tiene que traducir en tweets opositores y que sean con una calidad, digamos, de la lógica de Twitter, que es decir, al hueso, no explayarse, en general hacer un hilo de tweet. Perfecto. Para dar una declaración no tiene sentido, salvo que te esté explicando un tema, pero tienen que ser tweets muy puntuales y muy agudos y en general confrontacionales en esta lógica opositora. Se entiende que en el Ejecutivo es distinto. Pero una, funciona muy bien, y segundo, dan a conocer la postura de... Tiene mucho trabajo por delante entonces Paula Narváez, ¿no? En términos también de conocimiento y de empezar a mover sus redes sociales. Estamos haciendo el análisis de los candidatos o precandidatos de la oposición para ir a la presidencia, los que sus partidos han dicho que quieren que sean candidatos, o ellos mismos que han dicho que quieren ser candidatos, pero también tenemos un especial con los outsiders, los que aún figuran en la encuesta, pero aún no han dicho que quieren ser candidatos o candidatas, y el caso de Pamela Giles y también de José Antonio Kast. ¿Querés saber lo que dicen los outsiders? ¿Cuál es el análisis que hace el ex contralorito, don César Leiva? No te vayas de la sintonía, volvemos con este especial, ¿no? Para analizando las cuentas de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Una pausa, seguimos en VX Talk, disponible desde el escenario del poder. Muy bien, seguimos con el ex contralorito César Leiva analizando las redes sociales de los candidatos y candidatas, o precandidatos en realidad, a la presidencia desde la oposición, pero también tenemos a los outsiders, aquellos que marcan en las encuestas, pero todavía no han oficializado su candidatura, y entre ellos está Pamela Giles y también está José Antonio Kast, de republicano, de la ultraderecha, ¿verdad? Empecemos con Pamela Giles, que... Sí, hagamos un paréntesis y veamos a los outsiders y después continuamos con los candidatos más tradicionales. Dale, ahí están los llamados outsiders. ¿Qué nos puedes decir de esto? Qué gran cantidad de seguidores que tiene Pamela Giles, ¿eh? Gigantesca. Si tú pusieras un ranking de los candidatos con mayor cantidad de seguidores totales, Pamela Giles lidera. Ya. Ella concentra sus seguidores en Instagram, pero si te fijas, en Twitter tiene casi 500.000 seguidores. Esto porque también venía por su pasado televisivo, ¿verdad? Sí, eso es súper importante de resaltar, sobre todo en Instagram. Cuando tú eres panelista de un programa de farándula, obviamente vas a tener un traspaso de seguidores que provienen, digamos, desde la lógica análoga de la televisión a la red social, sobre todo en Instagram. Ya. Pero en este caso, si te fijas, Twitter, para ambos candidatos, igual tienen un grueso gigantesco de actividad. Los dos candidatos son totalmente confrontacionales en Twitter, es su característica, y por tanto les funciona muy, muy, muy bien. Tienen características que pudiésemos decir características en común, obviamente guardando todas las salvedades del caso, porque son candidatos, digamos, en veredas completamente opuestas, pero tienen ciertas características. Si tú te fijas, en Twitter existen los nietitos, que son como los seguidores de Pamela Giles.
ella les llama los sin moneda también. Entonces les traspasa una característica de conglomerado, digamos, de masa caracterizable, que es similar a lo que hace Kast también. De entender esta lógica de los otros versus nosotros. Y los patriotas, ¿no? La cosa con la bandera chilena, en fin, eso es como... esa lógica que en algunos países se analiza desde el concepto del populismo digital. En algunos casos, en este caso yo me atrevería a decir que Kast efectivamente plantea una lógica de populismo digital. No sé si Pamela Giles lo ha hecho siempre. Yo creo que ahora último ha tomado un poquito una postura más de esta lógica de tener conductas en las que se enfoca, por ejemplo, en hablarle a sus nietitos, en hablarle a los sin moneda, en hablar desde la lógica del yo constante, que es una característica importante que tienen los dos candidatos outsiders, que es que ellos hablan desde el yo, digamos. Ya. Veámoslo entonces, ¿cuál sería el tuit que más repercusión ha tenido de Pamela Giles? Es el siguiente. Claro, esto fue, dice, listo. Como se los prometí, aprobado segundo retiro sin letra chica. Ustedes ganaron, mis nietitos, nietitas, amados, ¿no? La abuela corre y vuela hasta sus corazones con esta que se hizo famosa en el mundo entero. Esta foto vestida de Naruto en el hemiciclo, ¿no? Corriendo como Naruto. Harto, mira, 22.500 likes, ¿no? Aquí yo haría un paréntesis respecto al análisis del lenguaje. Si tú te fijas, ella parte diciendo como se los prometí. Es decir, ella se adjudica una promesa y luego el cumplimiento de esa promesa. Luego se dirige directamente a sus nietitos y nietitas y finalmente habla de ella, de la abuela. Entonces tienen características que, como te decía, bordean en cierto modo el populismo digital, pero funcionan de manera muy efectiva, sobre todo en Twitter. Ella no siempre ha tenido ese perfil, como yo te decía. Lo ha adoptado últimamente. Lo ha ido puliendo. Veamos el segundo, entonces, tweet más leído o con más repercusiones de Pamela Giles, que tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Se dirige a sus nietitas y nietitos. El gobierno a todo vapor negociando con los senadores de oposición para abortar el segundo retiro a cambio de reforma previsional express. Háganse escuchar ahora, etiqueten a las senadoras por el segundo retiro, sin letra chica, como lo entregamos en la Cámara. También, obviamente, tiene que ver esto con el retiro de la AFP, con 8.136 me gusta, ¿no? Y más de 3.000 retweets. Sí. Nuevamente se dirige a los nietitos, habla del proyecto que entregó, digamos, al Congreso, si no me equivoco, al Senado, habla ahí. Y ella habla de que se entregue sin letra chica, como ella lo planteó, digamos. Esa es la lógica. No, pero aquí también hace un llamado, a la acción. A sus legiones, ¿no? Sí, a sus legiones. Claro, eso es interesante. Eso es interesante, sí. Muchas veces en Twitter se han producido bastante confrontaciones entre los nietitos y alguna persona en particular que atacó a Pamela Giles o algún personaje que le genera algún tipo de molestia a la candidata o precandidata en estos casos. Y ellos actúan en cierto modo como una masa digital. A eso te iba a preguntar, o sea, ella le da una cierta sentido de corporación, ¿no? A sus seguidores. Su legión, digamos. Exacto, como que los aúna frente a algo y los convoca. Sí, de hecho, y eso significa también que en algún momento esta legión, entre comillas, ¿no? La ayuda o la defiende, ¿no? Como tú te fijas, ella de hecho hoy está promoviendo en sus redes sociales a su pareja como candidato a gobernador. A Pablo Maltés. A Pablo Maltés. Y ella invita a sus nietitos a promover al candidato. A votar por él. A votar por él. Y lo que busca en estos casos es traspasar un poco su popularidad a la popularidad del candidato. Bueno, ha ido mucho más lejos incluso en eso, ¿no? Pablo Maltés en el propio Parlamento ha sido el que ha dado a conocer que viene un segundo retiro o un tercer retiro. Sí. Y finalmente se quejó en ese momento, si no mal recuerdo, la Asociación de Prensa del Congreso. Porque era primera vez en la historia que un jefe de gabinete presentaba un asesor, un proyecto de ley. Exacto. Entonces, en resumen, ella ha logrado crear una legión y eso es lo interesante también. Ella conoce dos mundos muy importantes, me imagino, para esto. Uno, el periodismo, periodista, ¿no? De una buena periodista fue Pamela Giles cuando ejercía la profesión de periodista, pero también conoce muy bien el mundo del espectáculo. Sí. Lo entiende muy bien, ¿no? El concepto audiovisual también, el sentido del show. Esto que se haya vestido de Naruto para la aprobación y está el mismo ministro Briones en ese momento grabándola, ¿no? Sí. Como ella se paseaba como Naruto. Y esa nota impresionante. Sí, eso funciona espectacular en las redes sociales. Enfocarte en un público, sobre todo el público otaku, el público que visualiza anime o manga, es muy
es muy agrupado, digamos, en el sentido de pertenencia. Entonces ellos se sienten representados y comparten el contenido. O sea, ella entiende eso del mundo otaku, ella entiende esa lógica, completamente. Y entiende otra lógica también, que es la lógica del lenguaje más soft y más popular, y en ese caso, por ejemplo, ha incursionado en algunos videos de TikTok. Veámoslo, porque es una genialidad, ¿no? Cuando también habla precisamente del éxito de este retiro del 10%. Ahí está, mira. Se va a incendiar Chile, decía. Y yo le digo, no se va a incendiar, salvo que no se apruebe esta cuestión. Y te apuesto que se va a aprobar, y resulta que viene y se aprueba, po. Y la derecha pica, porque jamás se habían imaginado. Más allá de lo ideológico, si estás o no estás de acuerdo con Pamela Gill, o si eres partidario o no partidario, nietita o no nietito, digamos, esto es una genialidad. Sí. ¿No? Explicar lo importante de una ley y todo lo que ocurrió dentro del lenguaje, ¿no? del TikTok es una genialidad. Sí, ahora es bueno lo que te decía previamente, destacar que cuando ella produce este video en TikTok no se produce la fama en TikTok mismo, sino que la repercusión está dada principalmente por cómo lo publica en Facebook, y eso finalmente se vuelve viral. En general los videos de TikTok les pasa eso. Se van reproduciendo en otras partes. En Facebook sobre todo. Facebook, YouTube. ¿no? Pero ella acá lo que hace es tomar una referencia de otro video, de otra persona que es chilena, que habla, un diálogo, digamos, y que habla con este tono agudo. Ella... Y que pica. Y que pica la Mariana. La Mariana. Y ese video es muy popular y es muy conocido, entonces ella lo referencia. Entonces se vuelve cultura popular en digital el concepto de que pica. Y ahí uno va tomando ciertas referencias y ella los toma de manera audiovisual, digamos. Es que también, ¿sabéis qué pasa? La otra genialidad que yo creo que tiene Pamela Gill en el manejo del lenguaje, ¿no? De los códigos, es que pese a que tú dices directa y agresiva cuando hay que hacerlo, también tiene sentido del humor. Porque este TikTok tiene mucho sentido del humor. Y es muy distinto a lo que hacía, no sé, Marcelo Díaz con Bailando, ¿no? Claro. Ella lo hace dentro del lenguaje que corresponde. Sí. Eso es una de las cosas que yo creo que es importante que cualquier político y en general cualquier institución o empresa que quiera incursionar en las redes sociales lo tenga claro. Ya. El contenido tiene que ser el trasfondo de lo que tú estás haciendo en redes sociales. No puede ser que la forma sea el trasfondo. Es decir, que un baile sea el trasfondo. ¿El baile para qué? El baile para transmitir el contenido. Eso es lo importante. Perfecto. Y en este caso el humor para transmitir el contenido. Exacto. El contenido es lo que manda finalmente, ¿no? Es lo capital. Finalmente, ¿qué esperas tú de un diputado? ¿Qué esperas tú de una senadora? De un ministro. Que tenga un contenido. Que tenga un contenido. Que te lo dé de manera irónica, chistosa, como sea, para que eso se vehiculice mejor. Bien, pero que el contenido esté de fondo. Analizando los outsiders también que quieren ir a la presidencia, o al menos los que están marcando muy bien en las encuestas. Revisemos ahora rápidamente un Instagram de Pamela Gill. Mira, ahí está. Bueno, obviamente esto también, esta performance que, repito, salió al mundo entero, ¿no? Como una curiosidad. Tuvo 207.900, casi 208.000 personas que les gustó esto, ¿no? También, lo mismo que dijo en Twitter, ¿no? Que cuando ganaron el retiro como ella lo había prometido, ¿no? Sí. Lo que te decía previamente, la promesa, siempre está detrás. Pero ¿cuánto gana la foto también y el iconoclasta que puede ser esto de que se pase con una capa como Naruto? Ella sabe aprovechar en ese caso el concepto iconográfico, el concepto de la cultura popular y esta base de admiradores de Naruto. Pero más allá de eso, lo que hay detrás es una construcción de un relato que es importante y que también lo hace Kast, que es que primero detectan un enemigo y el enemigo está en este caso para ella en el Ejecutivo y inclusive más fuerte que lo que hace, por ejemplo, Daniel Jadwe, que critica algunas políticas públicas del Ejecutivo. Ella critica en general al gobierno, pero con una fuerza mucho mayor y lo trata en cierto modo con una lógica de enemigo. Perfecto. La lógica de guerra. Y lo mismo hace Kast en este caso, pero Kast tiene un problema porque efectivamente él adopta esta lógica del enemigo, pero todos mientras no sean él. O sea, puede ser el enemigo inclusive tú mismo conglomerado. Bueno, digamos que el ABC del lenguaje populista es simplificar el relato en blanco y negro, ¿no? Y identificar a un enemigo. Repasemos un poco cuál es el panorama de las redes entonces de los dos outsiders. 1,4 millones en seguidores entre todas las redes versus casi 700.000, ¿no? En el caso de Antonio Kast, la mitad. Pero igual es harto, ¿no? Sí, es harto, pero si te fijas en Twitter, quien lidera en contenido, digamos, en compartido, en me gusta, es Kast. Yeah. Nosotros podríamos decir también que ahí hay una legión de seguidores de Kast. Muchas veces
se les trata de bots. De hecho, ellos se autodefinen como bots. Ya. Que es paralelo, digamos, a los nietitos, pero en una lógica más de red social, digamos. ¿Se pueden tener seguidores falsos? Sí, se pueden tener seguidores falsos. ¿Existe esa posibilidad? Y más allá de eso, se pueden tener seguidores que están tan convencidos de su líder que se pueden crear 10 cuentas, 20 cuentas y pueden actuar, digamos, de manera reiterada. Eso lo permite Twitter. Sí, claro, si tú tienes la posibilidad de crearte una cuenta con un correo nuevo o dependiendo del método de acreditación, con un número nuevo, lo puedes hacer. Bueno, se descubrió, parece que en la muchas cuentas de él, Piñera tenía sí, de Kast y, bueno, como tú dices, de Piñera también tenía muchos seguidores falsos. Claro, que son para que se vea más abultado, para que se vea que tienen más seguidores. Se crean estas cuentas de 20, de 30 personas, ¿no? Que son una en el fondo. Para poder. En general pasa eso en las cuentas que son grandes, ¿ya? Porque muchas veces cuando un bot, digamos, una cuenta nueva, duplicada se crea, le piden seguir cuenta, entonces siguen a cualquier cuenta. Perfecto. Y cuando tú te vuelves una cuenta de un presidente de la República, eres una cuenta influyente. Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces el tweet con más repercusión de José Antonio Kast. Esto, ¿no? Chile, octubre 2020, la otra mirada del estallido social con esta iglesia de carabineros quemándose, que al final nunca se supo quién había quemado. Pero bueno, ahí está, ¿no? Esto tuvo 4.000 retweets. Claro, aquí este es el sentido finalmente de la cuenta de Kast. Todos los tweets tienen un sentido confrontacional directo. Ya. Siempre el enemigo está claro. En la izquierda. Los zurdos, la izquierda. En el lenguaje es mucho más fuerte, digamos, que cualquier otro candidato. Perfecto. Sin perjuicio de que los zurdos o la izquierda sean el enemigo, él también tiene enemigos dentro de su propio conglomerado. Sí, hasta hace poco él criticaba al Ejecutivo. Sí, bueno, Mario Desbordes, digamos, que también señaló que no le gustaría estar con él, claro. En el fondo. O sea. Dice acá, por ejemplo, ¿no? Con imagen de la presidenta Bachelet. Este es el segundo tweet con mayor repercusión. El segundo tweet con más repercusión, 7.500 casi me gustas. Y otros 3.500 retweets. Veo a la izquierda criticando el mensaje que envió la ONEMI Chile por error. Ojalá se acuerden de los mensajes que no envió su presidenta favorita y que son responsables de la muerte de cientos de chilenos. Claro, aquí hay es una agresión en un sentido mucho más duro esto, ¿no? Es más duro y es la comparación. No hay bemole acá, ¿no? Es una comparación evidentemente mucho más compleja, porque lo que estamos haciendo ahí es comparar algo que se asumió en su momento que fue una problemática, digamos, que hizo reformar en cierto modo cómo funcionaba la ONEMI, hubo un proceso judicial detrás. Sí, claro, Entonces, él compara un error administrativo, digamos, un error de una crítica directa a un problema puntual con algo que se asumió en su momento que fue un error grave. Tratando yo sé que es difícil, ¿no? Pero tratando de salirse de la ideología, ¿no? Del análisis ideológico puramente tal, ¿no? de Kast. ¿Qué tan bien le va marcando esta diferenciación, esta manera de abordar la red social como Twitter, ¿no? Que es la que llega más a los más líderes de opinión del país? Le va bien, pero le va bien en un sector que tiene un tope de crecimiento. Es decir, él genera un arraigo en un grupo que en este caso podríamos decir de personas que son de derecha más dura. Y en el discurso que él entabla, que es un discurso más radicalizado, más radical, puede cautivar a este grueso de la población, pero solo hasta un límite. Es decir, es muy poco probable que él cautive, por ejemplo, al centro político. Incluso de su propia alianza, digamos. De su propia alianza. O sea, bueno, él no está dentro de la alianza Chile Vamos, digamos, pero tiene partidarios dentro de Chile Vamos. Hay sectores de la U y de Renovación Nacional que tienen simpatía por él y tiene un acuerdo para la próxima convención con Chile Vamos. O sea, con Chile Vamos. En ese sentido tiene un acuerdo programático, ¿no? O electoral, al menos para eso. O sea, en el fondo él está haciendo, lo que está haciendo está fidelizando a su hueste, pero no está creciendo, si quiere, por ejemplo, ser presidente de la República, ¿no? Es que su apuesta es crecer desde esa lógica, es decir, todo o nada. Mi teoría, mi hipótesis de que todo lo que yo he dicho está mal es correcta. Por tanto, tienes que votar por mí. Porque si tú te fijas, él se plantea como la solución a los problemas y, de hecho, esta semana presentó una propuesta por el tema de la migración en el norte. Exacto. Y él presenta su propuesta como la solución. Esto de hacer una zanja para que no pasen... Claro, y él viajó al norte en calidad de ¿qué? Si ya no es representante. Pero él viaja
una parafernalia digital, donde transmite, donde publica, lo cubre en los medios de comunicación digitales, y finalmente lo que hace ahí es posicionarse con un tema que en general para la población chilena es un tema que les parece interesante. O sea, sí, además Colchane es una comuna donde porcentualmente Piñera sacó la mayor cantidad de votos, claro, para su elección presidencial, y es una de las 5 comunas de todo Chile, ¿no? Colchane, la Antártica, Vitacura, Las Condes y Barnechea, donde ganó el rechazo. Claro. Así que es una... Me imagino que también simbólicamente por eso va también a Colchane, ¿no? Sí, sabe que no lo van a recibir con piedras como si fuese, no sé, otra comuna, digamos. Pero es muy astuto a nivel político en el sentido de detectar dónde puede haber un factor de oportunidad, porque el tema de la migración se lo podría haber tomado cualquier otro conglomerado, cualquier partido político. Yeah. Pero desde esta lógica de poder decir lo que quiera decir, puede decirlo. Veamos. Veamos el Instagram entonces de José Antonio Kast. Ahí está. Este es el que tiene más éxito, ¿no? El votando. Dice, el voto, sí, es una herramienta fundamental no solo para participar en democracia, sino también para defenderla, dice él. Mi llamado hoy es a que con mucha responsabilidad millones de chilenos vayan a votar rechazo y a defender su patria. Sí, aquí los conceptos de patria, por ejemplo, y de defensa de la patria está muy radicalizado también en su sector, ¿no? Los llamados patriotas, etcétera, y los ultranacionalistas. Sí, él convoca con el concepto de la patria, digamos, en una lógica de añoranza también de los viejos estandartes, esta lógica de la dictadura militar. De la dictadura militar. Lo dice explícitamente en algunos casos, pero la mayor parte del tiempo es implícitamente. Ahora, si tú te fijas en el Instagram de José Antonio Kast, pasa algo muy particular, que es que tú miras y en general lo que ves son sonrisas, lo que ves son un caballero simpático que está disfrutando la vida, claro, que se opone completamente a lo que es él en las otras redes sociales. Mira, ese es el avatar que tiene él. Mira, y en general, claro, sus caras son como que es un... Es un caballero... como que viene saliendo del asado, ¿no? Sí, disfrutando, en familia. Con su mujer, con sus amigos. O sea, se produce una dicotomía de discurso completa. Pero... Los perros, la idea. Mucha familia, como tú dices, con mucho perrito ahí, imagino su parcelita allá. De hecho, si no me equivoco, foto familiar ahí con el arbolito atrás. El tercer tweet que él tenía más visualizado era una crítica que hacía una funcionaria que estaba en un punto de prensa de este gobierno actual que habló de todes. Y él dijo que en su gobierno él despediría a todas las personas que dijeran todes. O sea, un nivel de intolerancia total. Ya. Y tú dices, y por otro lado tenemos a este otro José Antonio Kast que tiene TikTok, que tiene Instagram con muchas fotos con su familia, disfrutando, pasándola bien. O sea, hay una agresión desde la palabra, ¿no? Pero desde la imagen hay un sentido de personaje amistoso, amigable, feliz, claro, risueño. Es una lógica un poco, si eres mi amigo, todo. Si eres mi enemigo, te destruyo. Perfecto. Que funciona, en cierto modo, en una lógica de guerra, o sea, en el sentido de comunicación de guerra. Perfecto. Pero claro, está en estos casos teniendo todas las características de una comunicación digital populista. Es interesante, ¿eh? Vamos a revisar ahora los Instagram, ¿te parece? De los precandidatos que quedaron pendientes. Quedaron pendientes. Para analizar también esta red social con los seguidores, donde nuevamente Daniel Jadwe lleva una amplia delantera de 195.000. Mira, la que viene más cercana entonces es Marcelo Díaz con 72.000. Pero, por ejemplo, como lo decíamos, Maldonado no tiene Instagram. Y Narváez tiene apenas 1983. Harto que trabajar también tiene ahí la candidata del Partido Socialista. Sí, si te fijas, en general, Jadwe tiene un buen trabajo en todas las redes sociales a nivel de contenido porque los separa. O sea, él no sube los pantallazos de él en general, por ejemplo, a Instagram y a Facebook, sino que hay un contenido propio. ¿Tiene buena asesoría entonces ahí? Sí, claro. Digamos, eso lo esperaría que esa asesoría no venga desde el community manager de la municipalidad, pero me da la impresión de que viene más bien desde la lógica del partido, donde se han preparado, como le llaman los comunistas, cuadros, digamos, en la lógica... Tienen cuadros cibernéticos. Claro, cuadros cibernéticos de redes sociales. Pero si te fijas, por ejemplo, las publicaciones de su Instagram tienen muchos likes, tienen muchos compartidos. ¿Quieres saber cuál es el Instagram más exitoso de Daniel Jadwe? El siguiente, mira. Dice, en conjunto con Achifarp, iniciamos trámites de importación del Interferón 2B, medicamento cubano usado con éxito en China y España. Esto será para personas contagiadas de alto riesgo, no podemos a disposición. Ya, este es el que te decíamos nosotros, Interferón, que después el Colegio Médico, esto fue en marzo del año pasado, el Colegio Médico también, al igual que ahora, dijo que no le gustaba y después la Católica incluso también lo quiso traer, ¿no? Esto tuvo varias repercusiones, tiene que ver también con su actividad como alcalde, ¿no? La usa también
su actividad como alcalde. Sí, su actividad como alcalde y su liderazgo en la Asociación de Farmacias Populares, digamos. Claro. Porque recordemos que él lidera, digamos, esta asociación que crearon los alcaldes a propósito de defender y converger, digamos, estas ideas de las farmacias populares. Él, en este caso, si te fijas en su publicación, tiene casi 50.000 likes, solo likes. O sea, estamos hablando de que la visualización debe haber sido cercana al 1.000.000 o más de visualizaciones. Ahora yo no sé si efectivamente eso, finalmente ese medicamento finalmente tuvo un funcionamiento, si finalmente se llevó a cabo un tratamiento con ese medicamento. Pero tuvo la misma polémica que el de ahora, claro, en su momento. En general, las cosas, claro, polémicas como esa funcionan bien, pero si te fijas el tono es más propositivo en este caso. Claro. El tono del soluciones, ¿no? del Instagram, claro. No es una crítica a una mala política pública del Ejecutivo, sino Perfecto. Que yo propongo esto. Nos quedan unos minutos. ¿Te gustaría destacar a otro Instagram de otro candidato? Sí, ¿cuál? Vamos con Marcelo Díaz. Mira, si te fijas, Marcelo Díaz tiene un perfil en Instagram súper particular y le ha ido bastante bien, que es que tiene un perfil más familiar. Ah, perfecto. Y más familiar enfocado en sus hijas. Ya. Si te fijas, esta es la foto más exitosa. Ah, mira, es una linda foto, ¿eh? Sí. Dice, claro, momentos felices, dice él, inexplicable el amor que me hacen desbordar mis hijas. Sí, tú también, dice Javi PBT, ¿no? No sé, Javi PBT, no creo que sea la hija que tenga un... Es otra hija, la otra hija. ¿Quién más grande? Hija mayor, perfecto. Claro, esto llega a casi a 7.000 personas que le gusta. Una foto, como tú dices, muy familiar, incluso comiendo ahí tallarines. Sí, yo diría que él es como el Chayanne de los candidatos, de los precandidatos, porque tiene un arrastre en las mujeres y particularmente en las mujeres de cierta edad, digamos. Si te fijas en los comentarios, siempre le comentan cosas. Es como de un atractivo, digamos, para ese grupo. Ahí está el Chayanne, ahí está con el... Así que, o sea, tú decís que todo esto está pensado también. No lo sé, pero le funciona bien. Yo creo que sí. Target, ¿no? Yo creo que podría explorar más ese target todavía. Pero si tú te fijas, yo creo que es algo planificado en cierto modo porque es reiterado. Ya. O sea, él sabe que tiene su fan club, digamos, de chicas, digamos, que lo siguen por su perfil. Porque la parte igual es joven, no es tampoco una persona mayor. Pero cultiva, digamos, esta imagen de un chico más bien sexy, como esa lógica. O sea, la cosa es más sensual desde también la lógica de la paternidad. Claro, ¿no? De la paternidad. Ya, perfecto, inteligente. ¿eh? Sí. Ya, veamos entonces el resumen de lo que hemos hablado, de lo que son los precandidatos y precandidatas, al menos de la presidencia, y también los outsiders de todo esto. Estos son las cantidades de seguidores por red donde hay harto trabajo aquí. Por ejemplo, Paula Narváez tiene mucho trabajo. El presidente del Partido Radical, Caldo Maldonado, si realmente quiere ser candidato, primero tiene que abrir entonces Instagram y Facebook, que no los encontramos al menos, ¿no? Y todos los demás pero muy abajo, salvo Jimena Rincón, que tiene una cuenta de Twitter aceptable, ¿no? Más de 200.000 seguidores. Y también, no sé cómo serán 70.000 seguidores para un candidato, en el caso de Heraldo Muñoz. Para Twitter es bastante bien, pero si te fijas, el votante no proviene en general de Twitter, pues es una red social más de diálogo político, entonces es como hablarle al grupo más bien ya con cierta postura. Tú no vas a convencer a nadie probablemente en Twitter. Ya. Entonces un llamado de atención a la gente joven del Partido Radical, ¿no? Que mueva más las redes. Que muevan las redes de Caldo. Y Paula Narváez, que se ponga al día también. Sí, pero Paula Narváez, si tú te fijas, empezó la actividad hace un par de semanas y ya está tomando más bien ritmo. Ella todavía creo que no llega ni siquiera a Santiago. Claro. Entonces me imagino que irán a hacer algún comando digital, como le llaman. Ella tiene otros comandos aledaños, ¿no? Mujeres por Paula Narváez. Claro. Esa lógica también la tiene mucho Jadwe, que es la lógica del activismo digital, que no es lo mismo que la gestión de redes sociales. Ya. Es decir, yo como candidato no estoy elaborando el contenido, sino que mis potenciales votantes generan comunidades digitales. Y esas comunidades digitales van generando trending topics, van generando movimientos. Y eso funciona bastante bien. Interesantísimo, don César Leiva, nuestro ex contralorito, analizando las redes sociales. Sigamos la próxima semana, está interesante, ¿no? Sí, vamos. Nos quedaron varios temas afuera todavía y también las jergas, los lenguajes para ir conociendo esta nueva manera de expresión. Sí. La mayor cantidad de chilenos y chilenas, un gran porcentaje se informan a través de redes sociales. De redes sociales. ¿No? Sí, podríamos ver esas estadísticas. La próxima semana vamos a revisar esas estadísticas, cuánto ha crecido la penetración de las redes sociales. ¿Cómo se están informando las chilenas y chilenos sobre la realidad del país?
no es la prensa tradicional, ¿no? Son precisamente las redes sociales. Hay una virtud y hay un peligro también en eso. Sí. Muy bien. Gracias por la sintonía. Conversaciones, pero muy necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos desde este escenario, el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X y por la libre expresión. Hasta la próxima.